1994, Barzana constataba que todos los pueblos puquinas, que son más de 40 o 50 en el Collao, en Arequipa o en la costa de Arica, no tuvieron nunca un apóstol puquina que les predique, a pesar de haber yo redactado un vocabulario en este idioma. Es decir, que a pesar de haber sido declarado lengua general por Toledo 20 años antes, tenemos constancia efectivamente que nadie predicaba en puquina en el altiplano, o muy pocos. De la misma manera, en 1592, los locutores de Urquilla en los pueblos de Auliaga, Chaliacollo, Chaliacota y Chipaya, que en su totalidad eran más de 1500 personas, no tenían verdaderas parroquias. No es de extrañarse entonces si en estas condiciones de gran vacío evangélico, tanto los puquinas como los urquillas hablantes estuvieran en una mejor situación que los demás grupos para mantener creencias. Siendo mejores conocedores de la tradición que los que practicaban los demás idiomas, consiguieron salvaguardar cierto prestigio en el seno de la sociedad andina, cuando ya en la fecha su estatuto social, salvo escasas excepciones como Capachica, era ya el más bajo de todos. Los 3 primeros concilios limeños no llegaron a obligar a los curas a hablar los idiomas vernaculares, y la primera ordenanza que los obligaba es de 1584, o sea, posterior al tercer concilio. El tercer concilio consideraba en efecto que numerosos indios no llegaron a confesarse nunca, por no haber encontrado a ningún cura capaz de entenderlos. Gran parte de los puquina hablantes formaron parte, sin duda, de este privilegiado grupo de idolatras. No, eso me interesó porque, bueno, lo saqué de la ponencia porque era muy larga, pero son los monumentos Chiripa, y el caso es interesante porque quien adora los monumentos Chiripa con nombres son los aymara hablantes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver los aymara con la cultura Chiripa? Probablemente nada, al origen, digamos, ¿no? Pero sin embargo, así es. Con lo cual yo creo que es muy difícil en nuestros casos equiparar arqueología y lingüística. En este caso es una buena prueba, creo. Pienso que después de charla tan bien argumentada y con tantas fuentes, ¿hay preguntas? Sí. Usted ha tomado bastantes puntos. Yo soy puney, soy de la zona de Huancani, que usted menciona. Sí, claro. Usted ha tomado como Huiracocha, como Dios. Yo lo tomé también como Dios y como Inca. Como Dios. En claro, este caso como Inca. Un Inca, un Inca, como su claro, nombre, y dijo claro, Huiracocha. Pero era en realidad el Dios. sí. Mientras que el Inti, que es El sol. no era Dios. ¿Para quién? Para todos los incas y todos los aymaras, porque realmente es igual que nosotros también somos hijos del sol, y si no, que se apague el sol. Si se apaga el sol, nosotros morimos. Por eso decían, somos hijos del sol, porque sin el sol no había existencia. Entonces, pero encima del sol, que era el Inti,
Naturalmente había Huiracocha, que era el equivalente de Dios en nuestro idioma castellano. Entonces, usted también nombró un lugar que era Copacabana, y en Copacabana naturalmente había era un sitio religioso de ellos, de los aymaras. De los buquinas, antes de los aymaras. Antes de los perfectos. Antes de los. Entonces, ¿cuál era al Dios al cual rendían pleitesía? Pues los buquinas rendían pleitesía probablemente, al menos, al Coac, porque tenemos eso como fuente segura. Coac. Ulteriormente llegan los aymaras que se apoderan de la Isla del Sol para, en fin, junto o para, eso es muy complicado, los incas. Allí se establece la panaca de Huiracocha, la Suxupanaca, en esta región, y domina también la región Callaguay. O sea, esa panaca se apodera enteramente de lo que perteneció a los buquinablantes, con la complicidad, el acuerdo, qué sé yo, de los aymara hablantes, al menos. Y refunda los antiguos cultos, y sabemos muy bien la piedra verde, etcétera, etcétera, todo eso ha sido recontraestudiado, cuáles eran los dioses antiguamente de toda la región. Eso se sabe. Claro. Y establecen un nuevo culto y sabemos cómo fue el centro de culto, está muy descrito, hicimos mapas, etc. Todo eso se sabe. Ya. Ahora, esta Isla del Sol que usted menciona, realmente coincide con la famosa fundación del imperio incaico, que es Manco Cápac y sí, Manaos. pero... ¿Qué relación hay con los pueblos que usted ha mencionado? Mire, eso es una cosa muy trillada en la que yo no me metí, porque no puedo ir más adelante de todo lo que se dijo, que puede ser el buquina, el idioma secreto de los incas, todas esas cosas. Yo creo que podemos intentar reinterpretar al infinito cualquier cosa, pero yo no tengo los datos, entonces yo no puedo... Yo hablé de lo que me parece más o menos cierto, pero no... Que Manco Cápac y Mamajoglio se hayan ido de la isla y del lago, eso sí lo sabemos. Pero ¿dónde están los datos que nos permiten relacionarlos con los buquinablantes? Hoy en día, no sé, yo no los tengo. Es lo que puedo decir honestamente, no los tengo. Ahora, si uno lee Montesinos y otras fuentes tan inciertas, puede inventar algo. O si hay pruebas fehacientes a nivel arqueológico, quizás, pero de momento no sabemos. Sabemos que mucha gente del lago sí fueron a construir el Cusco, pero más que eso no sabemos. O sea que yo intento no meterme en las cosas que me parecen seguras. Tengo muchas preguntas, voy a limitarme a dos tipos de preguntas. Uno, me gustaría saber si hay o ha habido alguna investigación en poblaciones actuales de zonas que se sabe que hablaban buquina en el siglo XVI o XVII. Uno, para ver la tradición oral, porque la gente que hablaba buquina no ha desaparecido, sino ha desaparecido su idioma. Entonces puede haber un hilo de tradición que sigue hasta hoy en día. Para distinguir tradición oral de esos grupos de
grupos que probablemente eran originalmente aymara hablantes o hablantes de otros idiomas. No sé si ha habido algún intento de sistematizar poblaciones hoy en día. Y el segundo es sobre toponimios. Si ha habido algún estudio de toponimios en la zona para poder identificar zonas de influencia puquina, de zonas de influencia de otros idiomas. No, bueno, la primera respuesta yo creo que Cerrón contesta ya mejor que yo, pero evidentemente, por ejemplo, el grupo Caliaguaya fue muy estudiado, evidentemente. Y hay como 8 volúmenes de tradición oral recompilados. Sin embargo, no encuentro los datos, hablo de tradición oral actual, no encuentro nada que yo pueda cortejar con la documentación histórica que tengo. Eso me parece, es muy claro. En cuanto a estudios de toponimios, que yo sepa no hay. Nosotros en una región que no pensábamos nada, que tenía nada que ver con los puquinas, que fue la región justamente en torno a Potosí, ¿no? Donde mayormente encontramos para el 16 gente de habla aymara, pues en esa región hemos recompilado una lista de unos 1500, algo así, toponimios, de los cuales bueno, no somos lingüistas y no hemos podido estudiarlos, esperamos ayuda. Hay muchos que suenan a puquina, es lo único que podemos decir, de momento. Pero un estudio así exhaustivo no se ha hecho. Sobre este tema, efectivamente, todo está por hacerse, ¿no? Y se está asumiendo, siempre se ha asumido, en primer lugar, que la aymara es la lengua altiplánica por excelencia. Eso es un mito que está descartado. Yo creo que nadie sostiene ahora ya seriamente que la aymara es la lengua ancestral de los tiahuanaquenses, que ocupó desde un principio el territorio que hoy día ocupa en el altiplano. Eso ya se ha descartado. Hoy día más o menos hay un consenso entre arqueólogos y lingüistas porque la lengua del altiplano fue básicamente la lengua puquina, compartiendo pues, un poco el territorio del círculo lacustre con los hablantes de Uro. Ahora, igualmente en cuestiones onomásticas o de toponimia más específicamente, también se ha asumido erradamente que todo es aymara, y eso no es cierto. Si sabemos que el territorio que ocupaba el Puquina cubría aproximadamente todo ese territorio que mencionó en su conferencia Teresa, tiene que haber quedado allí una toponimia de raigambre puquino. El problema es que todo eso está por hacerse. Algo de la presencia puquina surge ya no solamente como un pálpito, como dice Teresa, sino por algunos indicios que podemos manejar como elementos diagnósticos de la presencia puquina a través de la toponimia. Nombres como Popo, de hecho, Puquín y Plata, ¿no? Pero es más interesante todavía el hecho de que la etimología misma de la palabra puquina, y ahí sí me parece alcanzar este dato a Teresa, me parece muy importante, es el término poque. La etimología de puquina se remonta a Poque, y Poques está en el pleno Cusco, y hasta ahora la tradición oral, hace 2 o 3 días que estuve en el Cusco, en el mismo sitio cerca de Poques, ahí todo el pueblo cree que desde ahí, de Poques, fueron a fundar el Cusco. Entonces ahí está el vínculo del Titicaca con los puquinas y los primeros incas, los incas míticos que estuvieron ahí. Ollantaytambo se llamaba en los documentos hasta el siglo XVI Collatambo, o sea, el tambo de los collos. Si asumimos, como demostró Teresa, que Colla y Puquina vienen a ser prácticamente, ¿no es cierto?, son 2 grupos totalmente emparentados y no son lo mismo, entonces la presencia, pues Colla-Puquina en pleno corazón del Cusco está presente. No olvidemos, además, estos 2 santuarios importantísimos, ¿no?, dentro del Cusco mismo, el Pauquempuquio,
que significa manantial de los Puquinas. El Poquencancha, que significa el cerco de los Puquinas. ¿A santo de qué tanta importancia de los Puquinas en pleno corazón del Cusco? Es que los incas originarios fueron Poyas y fueron Puquinas. Y eso está de acuerdo entonces con la tradición oral mítica que hace que los incas provengan del Titicaca. Es decir, lingüísticamente estamos encontrando ese eslabón bien claro, sin ¿no? embargo, Aunque hay una serie de preguntas. hay un dato que Todavía a mí por hacer. siempre me llamó la atención. Lo que dice Huamampoma, ¿te acuerdas? Hablando de los poques, habla de los poques Coliamilmarrinri, Así es. ¿no? Y la laguna de Pero dice Poquina, que no llegaron al Cusco y que por eso el Inca les dio orejas de lama, mientras a los otros daba orejas de oro, de tal, de cual, ¿no? O sea que esos serían los últimos en la lista sí. y serían como desprestigiados. Entonces, bueno, el mito relatado por Huamampoma dice eso. ¿Llegaron o no llegaron al Cusco? Porque Huamampoma dice que no llegaron. Pero Garcilaso no dice que nada de... Bueno, Garcilaso es muy polémico, así que no puedo tomarlo como fuente fundamental. Pero de todas maneras él también menciona, habla de esta repartición del Cusco, ordenada por los incas, ¿no es cierto? Y claro, habla de los que tenían, ¿no es cierto? Igual que Huamampoma, coincide ahí hablando de los Puquinas. De manera que, de todas maneras, el nexo está ahí presente. Además, los primeros incas es Tocaicapa y Pinaucapa, que son, también eran Puquinas también. Es decir, bueno, sí, ¿no? Jefes sí, tribales que rivalizaban con los incas y finalmente sí, fueron derrotados por ellos Capa, sí, ¿no es cierto? Entonces yo creo que está presente en el mismo Cusco, en el camino, en el itinerario de los incas al Cusco, está el topónimo Quimsachat, perdón, el Pachata. Pachata. Bueno, todo el mundo partiendo del hecho de la Aymara, pues es imposible encontrar la significación de Pachata, no significa nada, ¿no? Cero. Pero si ya conocemos un poquito de Aymara, sabemos que cerro era chata o yata, varía las dos formas, chata o yata. Y si sabemos que pa es dos cerros, entonces tenemos pa chata, dos cerros. El Quimsachata está cerca por el sur del Cusco, 3 cerros. En fin, ahí está el nexo bien claro, creo yo, ¿no es cierto?, entre Puquinas y Inca e Incas míticos. No hay duda entonces que la lengua secreta de los Incas, esa lengua secreta, era pues la Puquina, que desaparece en la tercera generación porque ya no hay retroalimentación, ¿no? Y estos incas místicos se aymarizan de inmediato, al cabo de 3 generaciones, y adoptan el aymara, pero queda ese recuerdo de una lengua pues secreta que manejaba solo el grupo noble. No era secreta, era un idioma... No, pero en pleno territorio, si asumimos que el aymara ya está cubre totalmente la región del Cusco, ya es una lengua más exótica, ya no es una lengua en ese vecina. sentido sí. Sí, ¿no? Pero lo que no puede ser, como dice Toledo, ¿no? Es decir, que la lengua secreta haya sido el aymara, por favor. No. El aymara es una lengua que se entendía por todos fácilmente, ¿no? Imposible de ser lengua secreta. En fin, esto es un tema apasionante y me alegra concordar con Teresa, de quien he aprendido yo previamente, porque yo creo que ella ha iniciado este trabajo de destapar de todo el olvido al pueblo puquinacoya, ¿no es cierto? Me alegra, digo, pues encontré una serie de coincidencias y ahí andamos, ¿no? Me gustaría contar con ese texto de Bernardino Cárdenas, donde se encuentra ese pasaje estupendo. Pero es un enorme texto, muy largo, en que hay pocos datos al fin y al cabo sobre idolatrías y lenguas, pero hay muchísimos sobre mestizos y el odio hacia los mestizos. Con lo cual, bueno, a mí es un texto fascinante, pero dudo mucho de que yo encuentre un editor para publicar eso. Es un desafío para el instituto, tomar esa iniciativa. Sería dar un aporte realmente a los estudios etnohistóricos del área andina. No, está todo transcrito ya. ¿Hubo otra pregunta? A mí me llamó la atención cuando
dijiste que los puquinas estaban asimilados a los ganaderos, los productores de maíz, que estaban más en tierras bajas, en tierras altas. Es que en la zona de de Masuyo iban hacia la Recaja, Carabaya, iban hacia Peluchú, como Comoco, controlaban todo esto. Entonces eran ganaderos, cultivadores de tierras bajas y también explotaban las zonas. Lo que dice que toda esta zona quechua en el mundo aymara. Claro, pero fue quechuizada en el siglo XVI, con la llegada de los incas, porque allí implantaron un montón, tú ves, hablan quechua por ahí. Todo es quechua. Implantaron un montón de mismajunas. Y claro, en un espacio que antiguamente debió ser puquina. Bueno, sí. Sí, el hecho de que en el tercer concilio limense, al final en la doctrina cristiana solo salga en quechua y en aymara, habiendo sido reconocida por Toledo, el idioma general, por formas toledanas, 3 lenguas generales, sí. que no salga el puquina, nada. Claro. O sea, no hay ni... A mi modo de ver, y lo expresa muy claramente Barzano, y yo he buscado quién aprendió el puquina. Y pues hay Barzano entre los jesuitas y hay otro que pobrecito lo estuvo aprendiendo y se murió aprendiendo, con lo cual hubo un pelado, el Barzano, que habló puquina y él mismo lo dice, o sea, con cierta desesperación, que no hay nadie que evangelice a la gente en puquina. Sin embargo, posteriormente, ya en el siglo XVII, para Arequipa, Moquegua, se nombran incluso personas, ¿no es cierto? Se han encontrado documentos en el archivo arzobispal de Lima, que con nombre propio se encomienda a fulano, sultano a tomar suficiencia de puquina. Sí, pero no se sabe más de eso, no, simplemente se menciona. Yo lo estoy revisando actualmente, justamente para toda esa región, ya que estoy trabajando en Arica, y no encuentro nada. Nada. Le pregunta al fondo. Sí. Fuerte. Sí, bueno, quería saber si era relativamente rápida la desaparición del idioma puquina, y si es así, ¿por qué factores, digamos, si buena intencionalidad, a momento de una especie de adherencia lingüística hacia el quechua y a la aymara, o a la aymara? Porque tal vez esté pecando, pero me parece que en el territorio de Perú era un poco la tolerancia y la pluralidad lingüística la que dominaba, ¿no? Entonces a mí me llama la atención un poco esto, digamos, relativamente rápida extinción del idioma. No es rápida. Bueno, yo pienso que, en fin, Torero supone que en 1600 había desaparecido. Yo no veo la cosa así. Dura más tiempo. Pero la desaparición del idioma no significa forzosamente la desaparición de los rasgos culturales, ¿no? Entonces, esos rasgos culturales pueden haber sido reapropiados por gente de idioma aymara. Por eso yo he dicho que incluso que la gente llamara al cerro el hijo del Capaquique, puede ser que no solo los puquinas hablantes que acudían a la mina hablaran de esta manera, sino ya los aymara hablantes, etc. Pero lo que veo es que hay formas de tradiciones vinculadas con los puquinas y anteriormente con el tiwanaku, que no desaparecen tan rápidamente como lo habíamos pensado hasta ahora. Es eso que a mí me llama la atención. Sin más preguntas, muchas gracias. Gracias. Les invitamos para hacer una cosa de... En 1594, Barzana constataba que todos los pueblos puquinas, que son más de 40 o 50 en el Collao, en Arequipa o en la costa de Arica, no tuvieron nunca
un apóstol Pina que les predique, a pesar de haber yo redactado un vocabulario en este idioma. Es decir, que a pesar de haber sido declarado lengua general por Toledo 20 años antes, tenemos constancia efectivamente que nadie predicaba en Puquina, en el altiplano, o muy pocos. De la misma manera, en 1592, los locutores de Urquilla, en los pueblos de Auliaga, Chaliacollo, Chaliacota y Chipaya, que en su totalidad eran más de 1500 personas, no tenían verdaderas parroquias. No es de extrañarse entonces si en estas condiciones de gran vacío evangélico, tanto los puquina como los urquillas hablantes estuvieran en una mejor situación que los demás grupos para mantener creencias. Es de 1584, o sea, posterior al Tercer Concilio. El Tercer Concilio consideraba en efecto que numerosos indios no llegaron a confesarse nunca, por no haber encontrado ningún cura capaz de entenderlos. Gran parte de los puquina hablantes formaron parte, sin duda, de este privilegiado grupo de idolatras. Siendo mejores conocedores de la tradición que los que practicaban los demás idiomas, consiguieron salvaguardar cierto prestigio en el seno de la sociedad andina, cuando ya en la fecha su estatuto social, salvo escasas excepciones como Capachica, era ya el más bajo de todos. Los 3 primeros concilios limeños no llegaron a obligar a los curas a hablar los idiomas vernaculares, y la primera ordenanza que los obligaba. No, eso me interesó porque, bueno, lo saqué de la ponencia porque era muy larga, pero son los monumentos Chiripa. Y el caso es interesante porque quien adora los monumentos Chiripa con nombres son los aymara hablantes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver los aymara con la cultura chiripa? Probablemente nada. Al origen, digamos, ¿no? Pero sin embargo,